hablar de la primera ley de la termodinámica y de algunos conceptos y definiciones cercanamente relacionados. Entonces, la primera termodinámica es lo que se muestra en la ecuación 1, que un diferencial de energía interna es igual a la suma de un diferencial de trabajo dado por menos P de B más un diferencial de calor transferido. Es decir, la primera ley es básicamente una ley de conservación de energía, es básicamente conservación de energía para sistemas termodinámicos, especialmente fluidos. O sea, esta contribución menos PdB es particularmente clara para el caso de fluidos. Como ven, pues eh, contiene varias variables, entonces realmente necesitamos más información para poder verdaderamente hacer un uso práctico de esta ley. Entonces, esta ley es particularmente fácil de aplicar y particularmente útil en ciertas condiciones especiales en que hay ciertas constricciones que aplican. Entonces vamos a definir un poco estos conceptos y estas condiciones antes de verlas con más detalle. Entonces, un proceso adiabático es aquel en el que no hay una transferencia de calor significativa entre el sistema y el mundo exterior. En la práctica, esto típicamente se refiere a procesos que suceden tan rápido que no da tiempo que haya gran cosa de transferencia. Por ejemplo, una explosión controlada. Por ejemplo, hacemos una explosión controlada de un vapor de combustible y aire y esa explosión controlada mueve un pistón, como sucede en motores de combustión externa. Ese proceso puede razonablemente describir como adiabático porque sucede tan rápido que el trabajo realizado contra el pistón es muchísimo mayor que la transferencia de calor que se pueda dar en ese tiempo tan breve. Algo que vamos a ver que está cercanamente relacionado es la llamada constante adiabática, que es, como ya habíamos mencionado antes, la razón de la capacidad calorífica a presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces es un número adimensional y les recuerdo que para un gas ideal está dada por F más 1 entre F, donde F es la constante adimensional, tal que la energía interna del gas ideal es FNRT. A todos los gases ideales tienen una energía interna proporcional a nRT, pero dependiendo del gas, esta constante F varía, ¿no? O sea, es 3 medios para un gas monoatómico, etc. Y un proceso es isobárico cuando sucede a presión constante. Entonces, por ejemplo, en el caso de una reacción química en un líquido, pues si este líquido está expuesto a la atmósfera, podemos razonablemente considerar el proceso como isobárico porque la presión atmosférica es más o menos constante. Entonces, en muchos casos expuestos a la atmósfera, los podemos describir como isobáricos. Otra forma de mantener un proceso isobárico es mantener una presión constante a través de un pistón. Si al pistón se le aplica una fuerza constante, este va a ejercer una presión constante que se va a transmitir por principio de Pascal. Y esto, vaya, nos asegura una presión constante con un volumen que pues puede variar según deslice el pistón. Un proceso isocórico es uno que se realiza a volumen constante, es decir, la diferencial de volumen es cero y por lo tanto pues menos P de B es cero, o sea, no se realiza trabajo. Entonces un proceso isocórico pues sería en un recipiente muy rígido, sellado, vaya un recipiente de acero, etcétera, que estuviera sellado. Un proceso isotérmico es un proceso que se realiza a temperatura constante. Entonces el sistema pierde o recibe calor de un baño térmico que lo mantiene a temperatura constante. Eh, hasta cierto punto isotérmico es lo contrario a diabático, en el que los procesos isotérmicos suelen ser lentos en general. Estamos hablando de un proceso que sucede lo suficientemente lentamente para que en el transcurso del proceso vaya equilibrando el sistema con el baño, ¿no? Vaya estabilizando su temperatura con respecto al exterior y manteniéndola constante, mientras que un proceso adiabático es un proceso muy rápido. Entonces, el isotérmico suele ser lento, por lo menos lo suficiente lento para que la transferencia de calor con respecto al baño
que lo mantiene a temperatura constante, asegure que efectivamente su temperatura se mantenga constante. Entonces, profundizando un poquito más en la cuestión de procesos adiabáticos, bueno, como dijimos, pues la transferencia de calor la despreciamos, entonces se cumple lo que se muestra en la ecuación 4, o sea, es decir, la probabilidad de termodinámica se reduce o simplifica a lo que muestra la ecuación 4. En el caso especial de un gas ideal, tenemos la ecuación 5, o sea, un diferencial de la energía interna de un gas ideal, pues es FNR de T. Entonces, para un gas ideal, también se puede demostrar que se cumple la ecuación 6, ¿no? Cuando el volumen está elevado a esta potencia gamma, ¿no? A la constante adiabática correspondiente a ese gas ideal en particular. Y bueno, esto se puede combinar con la ecuación de estado para obtener o para reescribir esta ecuación en términos de, por ejemplo, la presión y la temperatura, o la temperatura y el volumen. Entonces esto nos da información de cómo varían estas variables en un proceso adiabático. Y bueno, les recuerdo que para el caso especial del aire, la constante adiabática es 1.4, que al menos a dos cifras significativas, pues concuerda con lo que se esperaría de un gas ideal diatómico. Que en los procesos isobáricos la presión se mantiene constante, entonces se puede integrar la primera ley de la termodinámica para obtener lo que se muestra en la ecuación 7, digamos que un cambio ya finito en la energía interna es igual a menos la presión constante por un cambio en volumen más una transferencia finita de calor. Y en el caso que no haya un cambio de estado, sino transiciones de estado, entonces esta transferencia de calor es la calorífica a presión constante por el cambio en temperatura. O sea, si hubiera un cambio de estado, pues habría que considerar también un calor latente. Entonces, digamos, se simplifica a lo que se muestra en la ecuación 7. En el caso específico del gas ideal, bueno, pues como ya vimos, el cambio de energía interna sustituye por FNR delta T, en este caso, y la calorífica a presión constante es F más 1 por NR. Entonces eso pues, se puede eh, reescribir y eventualmente obtenemos la ecuación 10, ¿no? Que la presión por el cambio del volumen es igual a NR por el cambio en la temperatura. Entonces el cambio en volumen y el cambio en temperatura son proporcionales entre sí y la presión pues, permanece constante porque el proceso es isobárico. El trabajo realizado, esta cantidad menos P delta B, en este caso corresponde al área de un rectángulo, como se muestra en la figura. El trabajo realizado es menos el área del rectángulo azul. Es decir, ir de A hasta B es un proceso isobárico, o sea, el valor de la presión se mantiene constante y el volumen pues, varía lo que varíe para este cambio en particular. Y ese es el área de ese rectángulo bajo la línea roja, la que nos da el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es menos esa área bajo la recta, en este caso, ¿no? Entonces, en este caso es muy sencillo encontrar el trabajo porque es nada más encontrar el área de un rectángulo. ¿Qué? Procesos isocóricos. Bueno, como dijimos aquí, el volumen es constante. Entonces, como vemos en la ocasión 11, bueno, si tomamos la primera ley de la termodinámica, pues el término de menos P de B es 0. Entonces tenemos du igual a dq. Y dq, mientras no haya em, cambios de fase, pues es igual simplemente a la carga calorífica volumen constante por dt. Para un gas ideal, pues sabemos que esta carga calorífica a volumen constante es FNR.
Y tenemos pues, la relación que se muestra en la ecuación 12, ¿no? Que pues nos da el cambio de energía interna. Los procesos ocóricos tienen la particularidad que el trabajo es cero, o sea, como no hay cambio en volumen, pues menos P de B es cero, y por lo tanto no se realiza ningún trabajo, ¿no? Entonces en la gráfica se muestra, digamos, ir de A a B es un proceso isocórico, vaya, el volumen se mantiene constante, la presión pues sí varía, y en el área bajo la recta, en este caso, pues es cero, porque la recta es vertical, ¿no? Entonces no se hace trabajo y en un diagrama de presión contra volumen, pues es una línea vertical el proceso. Y por lo tanto, pues el área bajo la curva es de cero. Entonces, el proceso córico estaba más fácil encontrar el trabajo. Que en el caso de procesos isotérmicos, bueno, en el caso así muy general, pues no hay una simplificación muy clara, pero en el caso específico de gases ideales, sí. Recuerden que en el caso del gas ideal, la energía interna únicamente depende de la temperatura. Entonces, pues si la temperatura no está variando, el cambio de energía interna es cero. Y podemos escribir la ecuación 14 haciendo algunas sustituciones. Llegamos eventualmente al integrar a la ecuación 16, a que el calor recibido por el gas es igual a nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el inicial. Entonces, esto nos permite calcular el calor recibido por el gas desde el exterior. Y bueno, un proceso isotérmico para un gas ideal, pues sigue curvas como las que muestran en la figura. O sea, temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales uno al otro. O sea, la ecuación 16 pues es algo que se obtiene a partir de integrar la ecuación 15. O sea, lo pueden tomar como un resultado dado, pero vaya simplemente a hacer una integral. Entonces, resumiendo un poquito lo que vimos 4 tipos distintos de procesos y cómo se aplica la primera electrodinámica a cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos vimos cómo es el caso especial del gas ideal. Entonces, bueno, pues como se muestra, ¿no? Isobárico sigue una línea horizontal en un diagrama de presión contra volumen. El trabajo realizado pues es el área de un rectángulo, ¿verdad? Que quedaría abajo de esa línea horizontal, nos da menos el trabajo realizado. Un proceso isocórico en esta representación sería una línea vertical, el trabajo realizado es cero. Y los procesos isotérmicos y adiabáticos siguen curvas distintas entre sí, como se muestra en la figura. Entonces serían los 4 casos principales. Les digo, ya vimos cómo es cada uno de ellos para el caso específico del gas ideal. Y bueno, lo que ejemplifica el uso del gas ideal es que en general, para que nos sea realmente útil la primera ley, nos combinarla con más información del sistema. En el caso del gas ideal, pues tenemos obviamente la ecuación de estado, la ley del gas ideal. Y bueno, también si tenemos restricciones, como por ejemplo temperatura constante, volumen constante, etcétera, pues podemos utilizarlas para resolver el sistema, ¿no? Para encontrar variables que nos faltan. Recuerden que en realidad, en el caso general, pues la energía interna no es algo que podemos medir directamente. Entonces los cambios de energía interna pues son algo que en todo caso tendríamos que deducir, ya sea del calor proporcionado o de algún otro medio. El gas ideal pues, tiene la virtud que podemos conocer la energía interna a partir de la temperatura, pero eso no aplica necesariamente para todas las sustancias. Entonces, bueno, también estos conceptos ahorita pues lo estamos viendo como casos especiales para aplicar la primera ley, pero también pues varios de estos conceptos, de estas constricciones sobre una transformación, nos van a ser útiles al ver la segunda ley.